Hola, bienvenidos a este curso avanzado de Arduino. El día de hoy vamos a estar trabajando de nuevo con el timer, pero nos vamos a introducir a los modos PWM. Ya les dije más o menos de qué iba a tratar esta serie de videos de PWM en el video pasado, al final. Entonces, bueno, yo espero que ya tengan una idea de todo esto, porque espero que también estén llevando como toda esta serie de videos pues al pie de la letra para que tengan el mejor entendimiento posible. Y el día de hoy voy a explicar pues el primer modo PWM. Habíamos dicho que hay tres. Fast PWM, Fast Correct PWM y Fast and Frequency Correct PWM. El primero que vamos a ver es el Fast PWM. Este modo es muy rápido, te permite controlar tus PWMs hasta el doble de la frecuencia que los otros modos, pero tiene sus limitaciones. Entonces, como antes de introducirnos a empezar a programarlo, pues se las quiero comentar. La primera, no es el mejor modo PWM para controlar motores o sistemas que estén como coordenados unos con otros. Esto ya lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en el video y al final cuando les explique la diferencia frente al modo de fase, pero no es bueno como para controlar así sistemas muy precisos. Pues ese es su principal limitante, ¿no? Y creo que la única y la más importante. Entonces, pues solo nos tenemos que fijar en esto. ¿En dónde podemos aplicar el Fast PWM? Bueno, lo podemos aplicar en control de LEDs o de iluminación en general. Control de motores se puede, pero solo controlar un motor o dos motores, pero que sean independientes, que no trabajen juntos. Es decir, controlar como sistemas independientes no hay tanto problema. Aunque ya les digo que cuando estemos trabajando con motores es mucho mejor usar los otros dos modos que vamos a ver en los siguientes videos. Ya con esa introducción yo creo que ya tienen como la idea de este modo PWM y tienen pues ya también saben dónde usarlo, ¿no? Prácticamente cualquier aplicación que no sea tan compleja o tan que requiera cosas muy específicas, hablando por ejemplo del control de la velocidad de los motores de un coche eléctrico, por ejemplo, digamos que tenemos dos llantas, ¿no? Un motor a la derecha y un motor a la izquierda. Para ese tipo de aplicaciones el Fast PWM la verdad que no es la mejor opción, pero bueno, solo quiero que quede eso claro. Vamos a ir ya de lleno con el código y les voy a ir mostrando los registros que fuimos modificando para añadir como esta funcionalidad a nuestra librería timer que hemos estado construyendo ya en nuestros dos videos pasados. Lo primero voy a ir a mi timer.h para mostrarles qué agregué. Vemos que agregué una función que se llama setDuty. Esto lo que nos va a permitir es establecer el porcentaje del PWM. Y tenemos esta función que parece nueva, pero no. En el video pasado tenía una función que se llamaba timer ctc pin mode, que me permitía establecer el modo de salida de los pines específicos de PWM de mi timer. Pero ya investigando más, cuando quieres configurar los modos PWM, la salida de esos pines es la misma para todos los modos. Si no entendiste bien, debes de ver el video pasado para que sepas que hace la función timer ctc pin mode. Y bueno, prácticamente es la misma función, hace exactamente lo mismo que la del timer ctc pin mode, pero pues nada más le cambié el nombre para que sea más general porque prácticamente se puede usar también en los modos PWM y no solo en el CTC. Le cambié el nombre nada más y añadí otra función. En mis defines pueden ver que añadí bastantes que son pues nuestros modos, que agregué los modos fast PWM y es todo lo que hice en mi timer.h. En el timer.c vamos a ver que en la función timer init sí la modifiqué. En ella ya sabemos que hemos estado agregando los modos de operación. Comenzamos nada más con el modo normal, después agregamos el modo CTC en el video pasado y en este video agregué los modos fast PWM. El timer 0 tiene dos modos fast PWM, entonces por eso aquí tenemos como dos condiciones. ¿En qué se diferencian estos modos? Bueno, si voy a los registros de mi timer, del timer 0, vamos a ver que en los modos de funcionamiento tenemos estos. Tenemos el modo normal, el modo CTC, que ya los vimos, y tenemos dos modos fast PWM. Su única diferencia es hasta dónde van a contar como máximo. El Fast PWM, el modo 1, que se establece pues poniendo el bit WGM02 a 0, el WGM01 a 1 y el WGM00 a 1, pues este modo cuenta de 0 hasta el valor 0xFF, es decir, hasta 255. O sea, cuenta hasta la unidad máxima del timer. Entonces va a contar de 0 a 255 y se acaba, se desborda y así. Y genera como esos pulsos triangulares que ya vimos en las gráficas. Y el segundo modo fast PWM que se pone estableciendo todos los bits a 1, su límite máximo o él va a contar hasta el registro OCR0A en el caso del timer 0. ¿Esto de qué nos sirve? Bueno, en el caso de que cuente hasta 0xFF, bueno, la frecuencia es fija y esta depende solamente de nuestro prescaler. Es decir, dependiendo del prescaler, pues cada pulso va a ser más amplio o más pequeño y cuando llega a 255 se desborda. Y eso
Cuando llega a 255 en un modo PWM, eso es un periodo. Ahorita se los voy a enseñar en la gráfica. Pero en el segundo modo, en el del OCR0A, nosotros podemos ponerle cualquier valor a ese registro. Y cuando se compare con ese registro, pues ahí, bueno, ahí se desborda y acaba en 0. Y este registro lo podemos hacer más pequeño para tener una frecuencia cada vez más grande. Entonces es como la ventaja que nos da usar este registro. Esa es la principal diferencia, pero pues también tienen otra diferencia. En el caso de usar el modo con el valor tope de 0xFF, podemos usar dos pines como PWM. En el caso del timer 0 es el pin 5 y el pin 6. Si usamos el modo fast PWM con el registro de comparación como valor máximo, solo podemos usar el registro OCR0B para generar el pulso PWM. Entonces solo tendríamos un canal para el pulso PWM, mientras que con el otro modo tenemos una frecuencia fija, pero pues tenemos dos canales para el PWM. Entonces ustedes ya, depende de su aplicación, pues tienen que ver como qué sacrificar. ¿Quieren una frecuencia fija, pero poder usar dos pines PWM? ¿O quieren una frecuencia variable y bueno, lamentablemente solo usar un pin PWM? Voy a ir aquí a los modos de operación y vamos a ir a la gráfica del modo Fast PWM para que les enseñe un poquito mejor cómo funciona. Vean que la gráfica es prácticamente la misma que la del modo CTC. Él cuenta hasta su valor máximo, hasta el valor tope, se desborda y empieza a contar de 0 y así. Les voy a poner el ejemplo del modo Fast PWM cuando el valor máximo es 0xFF. Él va a contar de 0 hasta 255 y se desborda y así. Y en este caso ven que la frecuencia nunca varía. ¿Por qué? Porque el máximo, es decir, el pico de esta gráfica siempre es el mismo. Entonces la frecuencia nunca varía. Pero nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, el registro OCR0A, ponerle un valor de comparación y ese registro OCR0A está representado por esta línea de aquí, miren. Cuando el registro pues es 255, tu pulso PWM sale en alto siempre, pero podemos modificar ese registro. Por ejemplo, aquí vean que lo bajaron como a un valor del 70%. Entonces vean que cuando inicia mi PWM, se genera como un 70% del tiempo encendido. Y justo cuando se ejerce como este valor de comparación, cuando se llega a él, se pone el pin en bajo y pues pasa como un 30% del tiempo apagado. Vean que en el siguiente ciclo el valor de este registro OCR0A pues bajó aún más, como a un 50%. Entonces vemos que justo cuando se ejecuta el desbordamiento se vuelve a poner en uno el pin, está encendido hasta que se ejerce la comparación, que sería como el 50%, baja y se queda en bajo hasta que termine, pues hasta que se produzca el desbordamiento. Aquí podemos ver nada más que está encendido como un 20% del tiempo o 10% del tiempo y está apagado el 90 o 80, no sé exactamente, pero vean que pues de esta manera funciona el Fast PWM. En ese modo con el valor máximo fijo, nosotros nada más dependiendo del valor que le pongamos a los registros OCR0A y OCR0B, pues se va a ejecutar el pulso PWM, dependiendo qué tan alto o qué tan bajo. Mientras más alto, más tiempo se va a quedar encendido y mientras más bajo, menos tiempo se va a quedar encendido. Cuando usamos ese valor de 0xFF como valor máximo, pues podemos usar los dos registros OCR0A y OCR0B como puntos de comparación, y cuando se ejerce nada más ese valor de comparación se va a modificar el pin que está relacionado a ese registro. Entonces sí podemos controlar los dos pines independientemente y no como en el modo CTC, que si bien sí podíamos controlar los dos canales, no estábamos limitados a que la frecuencia era la misma en ambos canales, entonces no tenía como mucho chiste. Aquí sí podemos tener como duty cycles diferentes en cada canal, es decir, 20% encendido en uno y en el otro 80%, o 20 en uno y 50 en el otro, es como queramos. Tengo que aclarar algunos conceptos. Frecuencia ya sabemos que es hasta donde cuenta, o sea, cuántas veces ejecuta esto por segundo, como toda esta subida y bajada por segundo, esa es la frecuencia. Y el periodo es nada más en cuánto tiempo se ejecuta de 0 hasta arriba y el desbordamiento, ese es el periodo. Y tenemos también ahora un concepto nuevo, el duty cycle. El duty cycle representa en porcentaje cuánto tiempo va a estar encendido tu pin PWM. En este caso digamos que este duty cycle de este ciclo es 50%, el de este es 10, el de este digamos es 70, porque pues está encendido el 70 y apagado el 30. Tenemos dos modos de operación de nuestros pines de salida. El modo normal, que cuando se ejecuta el desbordamiento se enciende y cuando se ejecuta la comparación se apaga. Vean, se ejecuta el desbordamiento aquí y se enciende y cuando se ejecuta la comparación se apaga. O tenemos el modo invertido, que está en bajo
cuando se ejecuta el desbordamiento y se pone en alto cuando se ejecuta la comparación. Vean que aquí está el desbordamiento, se pone en bajo y la comparación se pone en alto. Generalmente siempre usamos el modo normal porque si le ponemos 70% pues va a estar el 70% del tiempo encendido. Y en el modo invertido si le ponemos 70% va a estar 70% del tiempo apagado. Entonces pues esos son los modos, ¿no? El normal controla el encendido y el invertido controla el apagado. Ya que aclaramos las diferencias entre esos dos modos, pues simplemente los establezco. Si es que mi modo es igual a fast PWM max, el PWM max indica que mi valor máximo, pues que quiero que mi valor máximo sea el 0xFF, y el modo que fast PWM OCRNX, así lo llamé, que indicando que el valor máximo sería el registro OCR0A, o bueno, el registro de comparación del canal A del respectivo timer. Y bueno, para establecer estos modos de funcionamiento simplemente debemos ir a nuestros registros, a la tabla, y vean que el fast PWM al que llamé max, que usa el 0xFF, se pone con 0, 1 y 1, y vemos que tenemos en este modo el 0, 1, 1. Y en estos modos de PWM no es necesario activar las interrupciones, así que las deshabilité las tres. Y para el otro modo también vean, deshabilité todas las interrupciones, pero todos los bits se ponen a 1 para el modo del fast PWM, como con el registro OCR0A como máximo. Todos los bits se ponen a 1. Y ya, de esa manera configuras tu timer 0 para tus dos modos de fast PWM. El timer 1 es un poquito más diferente, ya sabemos esto porque es un timer de 16 bits, nos ofrece un poquito más de funcionalidades. En el caso del timer 1 no tenemos solo dos modos de funcionamiento del fast PWM, tenemos 5. Son prácticamente lo mismo y se los voy a comentar rápido. Veamos que tenemos aquí el primero. Si el modo es fast PWM de 8 bits, en este modo es prácticamente el mismo que el pasado del fast PWM como máximo. Nuestro contador va a contar de 0 hasta 255 y se resetea, o se provoca el desbordamiento, digo. A pesar de que sea un timer de 16 bits, va a trabajar como un timer de 8 bits en este modo de funcionamiento. Para poner este modo de funcionamiento, ya saben que en el timer 1 tenemos 4 bits. Pongo el valor 1010 y deshabilito todas las interrupciones. Sabemos también que en el timer 1 no tenemos 3, sino que tenemos 4 interrupciones. Voy a ir a los registros del timer 1 y vean aquí que en esta mega tabla ya vimos el modo normal, que solo tiene 1, los modos CTC, que tenía 2, y ahora tenemos los modos fast PWM. Los tenemos aquí, son 3 seguiditos. Fast PWM de 8 bits, que va a contar de 0 hasta 0x00ff, que pues es lo mismo que de 0 hasta 255. Les digo, es prácticamente el mismo modo que el del timer 0. Tenemos también el modo de fast PWM de 9 bits, que va a contar de 0 hasta 511, que es el valor 0x01ff, es de 0 hasta 511. Y el fast PWM de 10 bits, que va a contar de 0 hasta 1023. Entonces, pues bueno, ya sabemos pues qué ventajas nos da, ¿no? Mientras cuente más alto, como tenemos una frecuencia más lenta, pero tenemos una resolución mayor de nuestro PWM. Entonces a veces si queremos que tenga una mayor frecuencia, pues podemos usar el modo de 8 bits. Si queremos una mayor resolución, es decir, controlar como voltajes más pequeños en el PWM, pues podemos usar el de 10 bits. Entonces, bueno, pues cada uno tiene su uso y dependiendo de la aplicación que ustedes quieran hacer, pues van a seleccionar el que quieran. Esos son los principales 3 modos de funcionamiento, pero tenemos otros 2, como ya les decía, en total son 5. Están hasta acá abajo. El fast PWM con registro máximo o su valor máximo, el registro ICR1. Esto es muy parecido a lo del video pasado, que vimos que el CTC también tenía el modo de funcionamiento como su valor máximo, el registro ICR1. Y en el fast PWM va a ser prácticamente lo mismo. Él va a contar desde 0 hasta el valor que tenga este registro. Entonces, como este registro es de 16 bits, en este caso de usar este modo podríamos crear hasta un timer en fast PWM de 16 bits. Y la ventaja que tenemos pues es que podemos variar la frecuencia pues desde lo más bajo que queramos hasta 16 bits. Entonces como que tiene su ventaja. Tenemos también otro modo fast PWM que usa como valor máximo el registro OCR1A, es prácticamente lo mismo, va a contar de 0 hasta el valor que tenga el registro OCR1A. Aquí tenemos, ustedes podrían pensar que es lo mismo, pero pues tiene sus ventajas y desventajas usar cada uno de estos dos modos. Si usamos el modo fast PWM con valor máximo OCR1A, es como el segundo modo de funcionamiento del timer 0 que ya vimos, que va a contar hasta el valor que tenga el registro OCR1A, pero como el OCR1A es el top,
no lo podemos usar para generar una salida PWM. Entonces, si usamos este modo, estamos limitados a solo usar el canal B como salida PWM. Y mientras que si usamos el modo Fast PWM con registro máximo ICR1, tenemos las ventajas de poder crear un PWM de hasta 16 bits. Y también tenemos la ventaja de que como el registro OCR1A está libre, lo podemos usar también como salida de PWM. Es decir, en este caso de usar el Fast PWM con el top de ICR1, pues tendríamos dos salidas, la salida del canal A y la salida del canal B. Y pues en el otro solo tenemos la salida del canal B. En estos de acá arriba no lo mencioné, pero como el valor es fijo, también tenemos las dos salidas, pues usar las que queramos. Entonces, pues ya este es como el funcionamiento. Aquí está la configuración que le tenemos que dar a los bits para escoger estos modos, que es prácticamente lo que yo estoy haciendo aquí en cada else if. Si el modo es de 8 bits, configuro el modo de 8 bits, deshabilito todas las interrupciones. El de 9 configuras para los 9 bits y deshabilitas las interrupciones. El de 10 configuras para los 10, deshabilitas las interrupciones. Y bueno, y tenemos los otros dos modos, el de Fast PWM con el registro máximo ICR1 y el con el registro máximo OCRNX. Esto igual, pues establecemos los valores que ahí nos dice la hoja de datos y deshabilitamos todas las interrupciones. Y también para el OCRNX. Ya saben que este código pues se los dejo en la descripción para que ustedes lo jueguen o lo vayan adaptando y vayan aprendiendo más. Pues viendo ustedes y moviéndole cada cosa para que entiendan cómo funciona. Y bueno, prácticamente eso es todo del timer 1. Y para el timer 2 es lo mismo que el timer 0. Tiene los mismos modos. Tiene el Fast PWM con valor máximo 0xFF, que es de 0 hasta 255. Y el modo de Fast PWM con valor máximo OCR2A. Entonces, pues ya sabemos, las ventajas de usar el valor máximo 0xFF es que tenemos, pues, podemos usar los dos canales de salida, tanto el canal A como el canal B, pero pues tenemos una frecuencia fija. Y en este modo tenemos una frecuencia variable, pero solo podemos usar el canal B. Pues ya saben, como que cada modo tiene sus ventajas y sus desventajas. El timer on quedó completamente igual. Él selecciona el timer, establece el prescaler y le dice de dónde comenzar. Esto no le movimos nada. El timer off también completamente igual. El timer pin mode, ya sabemos que a este nada más le cambié el nombre, pero es el mismo código. Y él agrega aquí la función timer set duty. En timer set duty recibimos 4 parámetros. Un uint8 que es un pin. Este es para seleccionar pues qué pin queremos establecerle como la salida PWM. Puede ser, ya saben, el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 o el 11, porque son los pines PWM. Le tenemos que pasar el prescaler. Aquí el prescaler no es porque vaya a establecer un prescaler, sino porque la fórmula que usamos para calcular ese duty cycle utiliza el prescaler. Y porque como podemos seleccionar prescalers variables, pues aquí les dejé la libertad de que pudieran introducir ese prescaler aquí. Después tenemos la frecuencia de operación. A ver, aquí hay que tener como varias diferencias. La frecuencia de nuestro Arduino es 16 millones de hercios, 16 megahercios, si usamos el cristal de 16 megahercios. Esa es una cosa. Luego, la frecuencia del timer es otra cosa. Esta frecuencia del timer se calcula dividiendo la frecuencia de nuestro Arduino 16 millones entre el prescaler. En el caso de que usemos un prescaler de 1024, la frecuencia de nuestro timer es de 15.625 hercios. Bueno, y entonces esas son dos cosas diferentes. Pero también tenemos una tercera cosa diferente, la frecuencia de nuestro PWM. Y esa frecuencia del PWM es la que tenemos que pasarle aquí. ¿Cómo calculamos esta frecuencia del PWM? Lo que tenemos que hacer es dividir nuestro prescaler, en el caso de que, pues ya saben que nosotros usamos como comúnmente 1024, entre la frecuencia de nuestro Arduino, que ya sabemos que son 16 millones, y este valor que nos da son 64 microsegundos. Este ya lo hemos visto muchas veces en los videos del timer, y es el valor que tarda o el tiempo que tarda entre generar un pulso y otro pulso para que nuestro timer como que vaya contando. O sea, empieza en 0, pasan estos 64 microsegundos, sube a 1, pasan 64 microsegundos, cuenta 2, 64 microsegundos y 3 y así. Este es el periodo de nuestro timer. Como nuestro timer es de 8 bits, el timer 0 y el timer 2, y bueno, también el timer 1 lo podemos especificar como de 8 bits. En el caso de que sea 8 bits, pues multiplicamos esto por el valor de 8 bits, que son 256. Un valor de 8 bits puede almacenar 256 valores diferentes. Entonces por eso lo multiplicamos por esto. Este valor es el periodo de nuestro PWM o de nuestro CTC o del modo que estemos usando. Este valor, en el caso de ahorita el PWM, este valor son 16 milisegundos, 16.384 milisegundos. Este valor lo que representa, déjenme se los enseño aquí para que entiendan mejor, lo que representa ese valor
aquí en el modo Fast PWM, ese valor es este 1. O sea, ese es el periodo. Es el tiempo que transcurre desde que empieza en 0 hasta que se ocurre el desbordamiento. Y aquí desde que está en 0 hasta el desbordamiento, este tiempo pasa. Son 16.384 milisegundos. Y eso lo podemos ver en una frecuencia como el periodo. Entonces, ese valor, 16.384 milisegundos, es el periodo de nuestro pulso o de nuestro PWM. Ahora, para calcular la frecuencia del PWM, debemos de sacar la inversa de este valor. Aquí en mi calculadora científica simplemente puedo poner este valor que saca la inversa. O para quien no sepa qué es la inversa, pues lo voy a almacenar este. Y la inversa es dividir 1 entre ese valor. Entonces le pongo 1 entre el valor 0.016384 y le doy igual y me sale que esta es la frecuencia de mi PWM. Es decir, se generan 61.035.15625 pulsos por segundo. Entonces este valor lo voy a copiar y es el que le pasaríamos a nuestra frecuencia. Pues este valor ya vieron que depende de nuestro prescaler, de la frecuencia de nuestro cristal oscilador. Con eso sacamos como el periodo de cuentas, eso ya lo sabíamos sacar. Depende de la capacidad de nuestro timer, es decir, la mayoría de veces vamos a usar un timer de 8 bits. Pero pues ya sabemos que podemos usar en el timer 1 de 9, 1 de 10 o incluso con el registro ICR1 o el OCR1A. Podemos incluso usar en nuestro PWM 16 bits. Entonces, de eso depende. Y ya nada más eso, pues con eso sacamos la frecuencia. Les voy a enseñar cómo sacar el valor, por ejemplo, para el timer de 10 bits. Digamos que tenemos un prescaler de 1024, lo dividimos entre nuestros 16 millones. Y ese es el valor que tarda, pues, cada cuenta, ¿no? Ahora, como es un timer como se va a generar un pulso PWM de 10 bits, pues tenemos que multiplicar esto por el valor de 10 bits. 10 bits almacena 1024 valores diferentes. Entonces lo multiplicamos por 1024. Y este valor me dice, ¿no? Que, o sea, este valor 65.536 microsegundos es el periodo de mi PWM. Es decir, desde el 0 hasta el desbordamiento ocurre ese tiempo. Desde el 0 hasta el desbordamiento ocurre ese 65.536 milisegundos. Sacamos la inversa, solo presiono este botón. Ya sabemos cómo. Y entonces me dice que la frecuencia de mi timer de 10 bits o de mi pulso PWM de 10 bits es de tan solo 15 hercios. 15.2587890625 hercios. Y pues así la podemos sacar, ¿no? Entonces esa es la frecuencia, ese es el valor que le debemos de pasar aquí. Si nosotros ya vieron que depende principalmente de nuestro prescaler y de la capacidad de nuestro timer, ¿no? De 8, de 9 o de 10 bits. Eso ya sabemos. Pero en el caso de que usemos uno de los registros máximos como valor, o sea que sea por ejemplo el registro ICR1, en el que almacenemos el valor máximo, ese registro lo estamos usando porque queremos variar la frecuencia. Entonces el valor máximo de ese registro más 1 es el que deberíamos de multiplicarlo en vez del valor de 10 bits. Por ejemplo, en este de 10 bits vieron que lo multipliqué por 1024, en el de 8 bits por 256. Si usan un registro como ISR1, OCR1A, OCR0A, OCR2A, cualquiera de ellos lo que tienen que hacer es, pues en vez de multiplicar por ese valor en binario de los preestablecidos, multiplican por el valor que le pusieron a ese registro más 1. Y es todo. Espero que haya quedado claro y no me haya hecho tanta bola. También estas cuentas son bastante obvias. Ustedes solitos dejándose llevar ahí con su calculadora, le salen automáticamente estas medidas sin necesidad de ver fórmulas extrañas, porque son cálculos, ya vieron, bastante sencillos. Entonces, si yo los pude sacar por mi cuenta, yo creo que ustedes también, en dado caso de que no hayan entendido. Y finalmente le pedimos un parámetro uint8 que se llama duty. En él le vamos a pasar un porcentaje de 0 a 100. En dado caso de que queramos el 50% encendido y el 50% apagado, le pasamos 50. Si queremos 20, pues le pasamos 20 y 20% encendido y 80% apagado. Y ahora sí, ya con todos esos valores, dependiendo del pin que seleccionemos, es decir, si seleccionamos el pin 3, ya sabemos que el pin 3 está relacionado al registro OCR2B. El pin 5 al registro OCR0B, el pin 6 al OCR0A, el 9 al OCR1A, el 10 al OCR1B y el 11 al OCR2A. Entonces simplemente lo único que hago es, dependiendo del pin, le mando un valor a cada registro al que está relacionado ese pin. ¿Qué valor le mando? Le voy a mandar esta fórmula, que es el
la frecuencia de mi CPU, que son 16 millones, entre el prescaler y a ese resultado entre la frecuencia es la que le pasé aquí, que en mi caso de 8 bits son 61 punto y algo. Luego a todas estas divisiones, al resultado de eso le restamos 1. Y luego a todo ese resultado de esa resta lo multiplicamos por el duty cycle, que es este. Es decir, el 20, el 50, el 100, el valor que le pase. Y ese resultado lo dividimos entre 100. Esto lo que le va a dar al registro OCR2B o al registro que le estemos configurando, le va a dar el valor que debe ponerse para que contando de 0 hasta ese valor, pues se ponga en 0, ¿no? ¿Por qué? Ya sabemos que esos registros lo que hacen es como generar esta comparación. Entonces, cuando se genera el desbordamiento aquí, por ejemplo, se enciende el pin. Y si yo le puse en el duty 80% en mi fórmula, si yo le puse el duty 80% en mi fórmula, pues él le va a poner un valor que desconozco a este registro. Y cuando se compare con él, pues se va a poner a 0. El valor que se le pone con esta fórmula es el valor necesario para que pues duty corresponda a lo que nosotros le pasamos, ¿no? O sea, si queremos el 20%, pues se le va a poner el valor que se le tenga que poner al registro OCR2B para que funcione al 20% encendido y el 80% apagado. Yo creo que no es difícil. También ustedes hagan esta ecuación manualmente, digo, en su calculadora para que vean qué resultados les da y luego cuenten como los pulsos y ya sabemos como cuánta distancia hay entre pulso y van a ver que les sale exactamente el valor que le pusieron ahí en el duty. Ya sabemos, por ejemplo, que su periodo es de 16 milisegundos y si le pusieron 50 en el duty, sustituyendo todo aquí en la fórmula, les debe de salir un valor de 8 milisegundos alrededor. ¿Por qué? Porque son 8 milisegundos encendido y 8 milisegundos apagado para que sea 50%. Y ya, eso es todo. También les digo, esto sale solito, ustedes nada más con su calculadora un ratito y les va a salir y van a entender mejor de lo que yo les podría explicar. Ahora, en mi main, aquí tengo el código que me quedó del video pasado. Ven que me sale esto en rojo porque le cambié el nombre a esta función. Simplemente se lo voy a quitar el CTC y ahora es esta función. Y vamos a hacer que nuestros PWM funcionen. Voy a darle la función timer init. El timer, lo que quiero iniciar es el timer 0 en modo fast PWM max. ¿Esto qué va a hacer? Que cuente de 0 hasta 255. El registro OCR2A ya no lo tengo que establecer. En el modo pasado CTC lo establecíamos nosotros aquí por el código, pero esto ya lo hace nuestra función que les expliqué anteriormente. Entonces ya inicialicé mi timer. Aquí lo estoy encendiendo, el timer 0 con un prescaler de 1024 y que comience a contar de 0. Justo después del timer init voy a establecer mi timer set duty. Con esta función timer set duty le voy a pasar el pin que quiero modificar. Como estoy trabajando con el timer 0 puedo usar el pin 5 o el pin 6. Pues le voy a decir que el pin 5 quiero que sea, pues le digo que el prescaler es de 1024. La frecuencia, esta ya la calculamos, está aquí en mi calculadora, es este valor. A ver si lo puedo copiar aquí, me deja, no sé. Ahí está. Y el duty, le voy a decir que lo quiero el 50% del tiempo encendido. Con esto ya establecí que mi pin 5 va a estar 50% del tiempo encendido y 50% del tiempo apagado. En una frecuencia de alrededor de 61 Hz. Voy a copiar este mismo código y le voy a poner aquí el timer set duty del pin 6. Le paso lo mismo, el prescaler de 1024. La frecuencia que es la misma porque es del mismo timer. Y a este le voy a decir que quiero el 20% del tiempo encendido y pues obviamente el 80% apagado. Aquí el timer pin mode lo que voy a hacer es seleccionar cómo quiero que se comporten esos pines. El 5 y el 6. Aquí lo que estoy configurando con este modo es que cuando se ejecute la comparación, ¿qué quiero que le pase a ese pin? ¿Cómo que la comparación, Paulo? Bueno, en el desbordamiento, en el modo normal, automáticamente se pone en alto. Ajá, en el desbordamiento se pone en alto, aquí se desborda, ven, se pone en alto, se desborda, se pone en alto. Y en el modo invertido se desborda y se pone en bajo, se desborda y se pone aquí en bajo, ¿ya vieron? Entonces, en mis modos de operación, aquí en mis registros, vean que en el modo Fast PWM tengo 4 modos de operación y estos son los mismos modos que en el modo del CTC, vean. Con el 00 está apagado, con el 00 está apagado. Con el 01 se hace el toggle, aquí con el 01 se hace el toggle, con el 10 se hace el clear, con el 10 se hace el clear y con el 11 se hace el set. Pero aquí pues se comportan un poquito diferente. Si lo apago pues no va a salir nada en ese pin. Si le pongo toggle, siempre y cuando el registro WGM02 esté en 1, pues en cada comparación se va a invertir.
La verdad, esto no es muy útil para un PWM. Y lo que nos importa en los modos PWM son estas dos últimas configuraciones, el modo clear y el modo set. Estos modos no son más que el modo non-inverting y el modo inverting. Si ponemos el modo non-inverting, lo que va a pasar es que cuando se ejecute el desbordamiento se pone en alto y cuando se ponga la comparación se pone en bajo. Y esto es el modo que siempre vamos a querer en el PWM. Pueden querer este que sea al revés, ya les expliqué cómo funciona, pero la mayoría de veces vamos a usar este. Entonces tenemos que establecerlo al modo clear. Entonces le voy a poner aquí clear. Y aquí también clear. Ok, de esta manera ya está configurado el timer. Lo inicializamos. Este modo Fast PWM Max. Establecemos el duty. Establecemos los modos de nuestros pines. Y lo encendemos. Y ya, lo voy a compilar. Les digo que no necesitamos interrupciones. Dice que el FSCPU no estaba definido, entonces lo va a establecer a 16 MHz. Eso no se los mostré. Aquí en el timer creé una función que... Bueno, no una función, una directiva de preprocesamiento que está aquí, que checa si no está definido el FSCPU. Me manda la advertencia de que no estaba definido y lo establece a 16 MHz. Entonces, bueno, no pasa nada porque sí se establece. Voy a ir a Proteus y vean que tengo conectado un osciloscopio a mi pin 6 y a mi pin 5 de mi Arduino. El pin 6 pues también es el pin OC0A y el pin 5 es el pin OC0B, que están relacionados al timer 0, que fue al que configuré. Entonces, el pin 6 está conectado, si seguimos la línea, al osciloscopio, la línea que va a salir de color rojo, y el pin 5 está conectado a la línea amarilla. Entonces, el pin 5 o la línea amarilla debe estar 50% del tiempo encendida, y el pin 6 o la línea roja solo el 20%. Voy a inicializar mi programa. Y vean que sí funciona. Vean, esta es mi línea amarilla. Vean que este es un periodo de... Ahí está, 16.36 o 16.36 me parece milisegundos. Y la mitad, que es el tiempo que permanece encendido, vean, es aquí. 8.11 milisegundos, que es la mitad, o sea, es la mitad del tiempo encendido y la mitad apagado. Exactamente no es la mitad, pero bueno, por ahí me he de haber comido un espacio entre las líneas, la verdad es muy pequeñito, pero vemos que sí está funcionando al 50%. Y vemos aquí el segundo pulso, que es el del pin 6 que le pusimos al 20%, vemos que el periodo es todo esto que está aquí, y solo el 20% del tiempo está encendido, vean, solo está encendido hasta aquí, hasta este cachito, y luego todo lo demás está apagado. Vamos a modificarlo, por ejemplo... Este del 20 ahora le voy a poner que esté encendido el 80. Lo compilo. Voy a Proteus. Y ejecutamos. Y vean que ahora este rosa o rojo está... aquí se termina su periodo. Pero vean que está el 80% del tiempo encendido. Y ya solo el 20% apagado. Y el otro quedó igual. Ahora, a ver, vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner este a 0. O sea, que esté todo el tiempo apagado y todo el tiempo encendido. El rojo todo el tiempo encendido y el amarillo todo el tiempo apagado. Y vamos a ver algo curioso. Vean que el rojo pues siempre está todo el tiempo encendido. Aquí está. Y vean que el amarillo, bueno, el rojo sabemos que está todo el tiempo encendido porque no se mueve. O sea, está completamente paralelo. Casi. Pero pues podemos ver aquí que su salida de ese pin pues está en rojo porque es alto. Y el otro, el pin, el PWM del amarillo que le pusimos 0. Vean que tiene como una pequeña elevación aquí. ¡Pup! En todos. Y esto es como lo malo del PWM, o es parte de, o sea, siempre que lo pongamos en 0, al menos por un ciclo de reloj va a estar así. Entonces por eso se ven como estas líneas, pero el valor es insignificante, es tan pequeño que no, o sea que prácticamente sí es 0. Entonces de esa manera pues ya podemos configurar el PWM. Y lo estamos visualizando muy bien aquí en nuestro osciloscopio. Voy a establecer ahora otro modo de funcionamiento del timer 0, que era el OCRNX0. OCRNX, en el cual... el bit OCR 0A es mi punto máximo de comparación. Si lo hago igual a 255, o sea, prácticamente tendría la misma frecuencia que con el otro modo. Pero vean que un pin ya no me va a funcionar. ¿Cuál pin ya no me va a funcionar? El que es OC0A. El pin 6 ya no me va a funcionar porque pues la comparación como que no se ejerce. Vean que le voy a poner 50. Y al otro le voy a poner también 50, o sea que se supone que los dos van a generar un pulso de 50% encendido y 50% apagado. Pero vamos a ejecutarlo y veamos que... Vean, ni siquiera pasa nada, se hace una onda muy extraña, o sea como bajando, o sea, de plano no nos sirvió nuestro modo.
Y es que pues estamos usando el modo de clear en la comparación y la comparación pues no existe, la del pin 6. Entonces, por ejemplo, si yo borro o comento estas líneas del pin 6 sin modificar nada, vamos a ver que compilando, ay, dejen quito esto, me voy a mi Proteus y vean que ejecuto justo esta línea y vean que ya me está saliendo un pulso del 50% del tiempo encendido y el 50% apagado, pero es en el pin 5, en el OC0B. Entonces ya vieron que podemos usar ese modo con el registro OCR0A como máximo, pero no nos va a funcionar nuestro pin 6. Pues esa es como la desventaja que tenemos. Ahora, de nada nos sirve hacer esto porque pues el registro OCR0A equivale al mismo que el máximo. Entonces en este caso sería mejor usar el Fast PWM con el 0xFF como máximo para poder usar los dos canales. Pero la ventaja que nos da este registro es que podemos establecer un valor medio, por ejemplo 127. Entonces si yo le pongo 127, estoy reduciendo mi frecuencia a la mitad. Es decir, mis pulsos se generaban contando de 0 hasta 255 y así. Y ahora se van a generar contando de 0 a 127 y listo. 0 a 127. Entonces tengo el doble de frecuencia. Ahora, cuando hacemos esta modificación, tenemos que modificar también este valor. Este valor correspondía a la frecuencia de nuestro PWM cuando contaba hasta 255. Ahorita como la doblé, o sea prácticamente la hice el doble, simplemente podríamos ponerle a este valor, lo multiplicamos por 2 y en teoría ya debería de funcionar. Ahora veamos que si lo ejecuto, vean que sigo teniendo mis pulsos del 50%, pero vean que la frecuencia es el doble. ¿Cómo vemos esto? Pues aquí en el ancho, antes todo el periodo era de 16 milisegundos y ahorita es de 8 milisegundos. Y el 50% antes era de 8 milisegundos y vean que ahora es de 4.7. Digo 4.07. Por ahí, por alrededor de 4 milisegundos. No me deja mi mouse, pero vean que reducimos como la frecuencia a la mitad. Entonces nos está funcionando. Aquí pues multipliqué el valor por 2. Pero por ejemplo si pusiera este registro a 50, pues tendría que calcular qué frecuencia iría aquí. Y esta cómo la calculo, pues ya sabemos, en nuestra calculadora. Dividimos nuestro Prescaler 1024 entre la frecuencia del Arduino, 16 millones. Y esto lo multiplicamos por el valor del registro más 1, o sea 51. Y sacamos la inversa. Y el valor es pues déjenme copiarlo. No sé si me lo admita aquí por el tamaño de memoria. Si no, ahorita le borro algunos decimales. Pues bueno, sí me lo admitió. Entonces voy al Proteus y en teoría, vean que me sigue saliendo mi pulso. Ahora voy a hacer un zoom. Ahí está, miren, ya hice un zoom. Y vean que nuestro pulso sigue siendo del 50%, pero ahora la frecuencia es mayor. Antes, en el pasado, la frecuencia o el periodo era de 8 milisegundos. Y ahora vean que es de nada más 3 milisegundos. Entonces vemos que seguimos teniendo como un PWM del 50%, pero cada vez estoy haciendo una mayor frecuencia. Y esto nos sirve mucho para cuando queremos como un tiempo de respuesta más rápido y un voltaje más estable. Mientras más frecuencia tengamos, nuestro voltaje de salida promedio va a ser más estable que mientras menos frecuencia tengamos. Entonces pues ahí tenemos como esas ventajas, ¿no? Podemos ajustar la frecuencia. Podemos hacer prácticamente lo mismo con el timer 2, que es igual de 8 bits. Voy a poner aquí timer 2. Voy a ya descomentar esto. Y el timer 2 tenemos los pines 3. Tenemos los pin 11. Y la frecuencia, pues el timer 2 como es de 8 bits, pues sería de 61. Entonces ahí está. Le pongo ese valor. El 3, el 11. Le pongo que el 3 y el 11 se hagan clear. Y bueno, de esta manera, esperen, aquí el modo, tenemos que usar el modo PWM Max. Y también voy a recibir una salida de mis pines. En este caso voy a desconectar estas líneas porque ya no van a salir más por esos pines. Ahora va a salir por el pin 3. El pin 3 es este. Y el pin 11, que es este. Ahora voy a ejecutar mi programa. Ok, y veamos que me equivoqué porque conecté mal el cable. Era abajo, entonces es aquí. Y ya. Ahora sí, vean que ya me sale mi pulso del 50% en las dos líneas.
y el pulso es de 16 milisegundos. Vean que es la frecuencia que veíamos en el timer 0 cuando comenzamos con el máximo. Pues ahora le puedo poner a uno 20 y al otro 30 para que sean parecidos pero no iguales. Entonces vengo aquí al Proteus, ejecutamos y vean que este pulso es más alto, el amarillo es más ancho, que el amarillo corresponde al pin 3. Entonces el pin 3 dura más que el pin 2 y esto lo podemos comprobar en el código. Al pin 3 le pusimos el 30, y al pin 2, el pin 11 le pusimos el 20. Entonces pues ya podemos controlar así el timer. De la misma manera que hicimos hace ratito en el Fast PWM, pues en el registro, en el timer 2 también tenemos el Fast PWM OCRNX. En este caso pues lo que tendríamos que deshabilitar es el pin 11, porque este correspondería como al OCR2A, que sería el registro al que le estableceríamos el valor máximo. Si lo pongo en 255 no tengo que variar esta frecuencia y pues ya está. A ver, vamos a ver nada más que si funciona. Compilo, vengo aquí al Proteus y vean que pues mi pin pues sigue saliendo. Ahora tengo el 30% en este pin 3 y en el otro ya no sale nada porque se está usando como valor de comparación para hacer el overflow. Entonces prácticamente lo mismo. Lo que puedo hacer también aquí es variar la frecuencia, pero pues ya les enseñé cómo hacer eso y cómo cambiar el valor que va dentro de aquí. Y con eso ya estamos al 100, ya tenemos todo, pues todo como estos dos modos principales de nuestro timer funcionando. Y ahora nos vamos a meter a los modos del timer 1, que sabemos como un poquito más complejo. Bueno, no complejo, pero sí como que tiene más funcionalidades. El primer modo que tenemos del timer 1 es el Fast PWM en el modo de 8 bits. Este modo funciona igual que los timers 0 y 2 en el modo máximo, porque es de 8 bits. Entonces lo que podría hacer es prácticamente usar el mismo código, pero en el caso del timer 1 podemos usar los pines 9 y 10. Entonces ponemos los pines 9 y 10. Voy a ejecutar esto, le voy a poner 50% a uno y 25% a otro. Compilo, vengo a mi Proteus y hay que cambiar también los pines porque pues vamos a usar el timer 1. Entonces el timer 1 tiene, ¿qué dijimos? Los pines 10, no, 9 y 10. Entonces vemos que tenemos una salida como del 50 y otra del 25. La del 25, que es la roja, corresponde al 10, ajá, y la amarilla corresponde al 9. Entonces vean que funciona de la misma manera nuestro timer. Veamos que el periodo aquí es de 16 milisegundos, si alcanzan a apreciar, porque pues es un timer de 8 bits. En dado caso de que queramos usar el modo de timer de 9 bits, nada más ponemos aquí timer 9. Los pines se quedan iguales, aquí también en clear. Y lo que tenemos que variar es esta frecuencia. ¿Cómo la variamos? Ya sabemos. 1024 entre 16 millones. Y esto multiplicado por el valor máximo de 9 bits. En 9 bits tenemos el valor de 511, me parece. Pero a ese 511, déjenme, le borro aquí porque... Entonces... se me borró todo, entonces déjenlo hago de nuevo. Entonces, hace rato lo había multiplicado por 511, pero no es 511, es 511 más 1, es decir, 512. ¿Por qué 512 y no 511 como dice la calculadora? Bueno, porque como empieza a contar de 0 hasta 511 y no de 1 hasta 511, pues si empieza a contar de 0 es 1 más, entonces son 512. Y ya me da este valor, sacamos la inversa y me dice que la frecuencia es de 30.5. Bueno, ese valor, ¿no? Se lo pego aquí a las dos. Lo compilo. Y vamos a ver que sigo teniendo mi pulso aquí de 50 y mi pulso aquí de 25, como está en mi código. Pero veamos que la frecuencia ya no, el periodo digo ya no es más de 16 milisegundos, ahora es del doble, de 32. Y el periodo de nada más encendido es de 16 ahora. Entonces vemos que nuestra frecuencia se redujo a la mitad. Es decir, nuestro PWM está funcionando más lento, pero tenemos una mayor resolución porque podemos modificar como valores intermedios de aquí que antes no hubiéramos podido modificar. Vamos a probar ahora el de 10 bits. Para ese también solo cambiamos este número aquí de 10 bits. Y tenemos que volver a calcular todo. 1024 entre 16 millones. Esto yo me tardo porque lo estoy haciendo aquí, pero pues ustedes en una calculadora manual pues más rápido. El valor 0x3ff, que es el valor máximo al que puede contar un registro de 10 bits, es 1023, pero sabemos que es 1023 más 1, o sea 1024. Y sacamos la inversa, me dice que la frecuencia es esto.
Como se dieron cuenta, las frecuencias entre estos solo es la mitad, o sea, el 15 es la mitad de ese 30 y el 30 era la mitad del 61S. Entonces, compilo, ejecuto, y vean que ahora ya ni alcanzo a ver como todo el periodo, lo tengo que hacer más pequeño aquí. Déjenme quito este auto, ahí está. Entonces, si ahora yo mido el periodo de mi salida PWM, vemos que es de 65 milisegundos. Entonces vemos que es el doble, o sea, la frecuencia se hizo la mitad. Entonces nuestro PWM es más lento, pero podemos controlar muchos más valores internos, es decir, tenemos una mayor resolución del PWM. Y bueno, de esa manera podemos configurar esos tres modos de operación dependiendo los bits, 8, 9 o 10. Ya vimos que cada uno te reduce la frecuencia a la mitad respecto al anterior. Pero también tenemos otros dos modos, el modo ICR1, el cual pues el registro ICR1 sería el máximo. En este caso, por ejemplo, si yo pongo 1023, que sería lo mismo que un registro de 10 bits, se acoplaría aquí para que la frecuencia fuera la misma y me debería de salir el mismo resultado que anteriormente. Entonces voy a ir aquí, le tengo que dar aquí en auto para que se ejecute y ya. Vemos que me sigue saliendo mi pulso del 50 y del 25 con un ancho de 65 milisegundos, que vieron que es el que nos salió anteriormente. Entonces tenemos prácticamente lo mismo, pero ahora con el registro modificable. Las ventajas que nos da este registro de ICR1 es que podemos usar un valor de hasta 16 bits, 65.535. Y pues debemos de calcular la frecuencia en este caso, ya sabemos, 1024 entre 16 millones por 65.536, porque es 535 más 1, la inversa. Y pues la frecuencia es esta, o sea, ya es muy baja, ya como se dan cuenta es 0.20 Hz por segundo. O sea, vamos a tener una frecuencia muy baja, pero una resolución altísima. Lo que podríamos hacer usando este tipo de salidas PWM de 16 bits es hacer el prescaler más chiquito y bueno, ya podemos conseguir como una frecuencia más alta, pero como a esta mayor resolución. Bueno, como que se compensan las dos, ¿no? Pero podemos como conseguir más valores modificando aquí el prescaler. Voy a ir a aquí, lo ejecuto, le tengo que dar en auto para que se comience a ejecutar. Veamos que parece casi una línea así recta. Lo que podemos ver es que el pulso es como gradual, o sea que prácticamente está muy raro. Pero pues esto se ocasiona pues por trabajar a tan bajas frecuencias. Pero pues si yo mido como todo el periodo de esto, vean que estoy midiendo 4.20 segundos. Es decir, mi salida varía cada 4.20 segundos, ¿no? Esto es una frecuencia muy baja. Pero vean que estos son 4. El valor que me había salido aquí, que era 4.19, es ese valor, 4.20. Entonces está correcta como mi salida. Entonces ya vieron que podemos programar también este modo. Nos sirve para acoplar como valores más cercanos. Bajando el prescaler pueden adaptar esta frecuencia para que vaya más rápido. Y ya, es todo. Vamos a probar el último modo ya para cerrar, que es el OCR-NX. Este ya lo hemos visto. En vez de que el registro que se modifique sea este, va a ser el OCR1A. Y este valor pues también puede ser un valor de hasta 65.535. Si yo compilo, vamos a ver que no funciona porque sabemos que en este modo no está como autorizado el... Ok, bueno, en este caso sí salió, no sé por qué en los otros no salía. Pero vean que el pin que me está generando mi pulso PWM es el pin OC1B. El puerto A no me está funcionando más. Vean, el A, aunque yo lo especifiqué aquí, o sea que el A, que es el pin 9, me saliera al 50%, no me está saliendo por ningún lado, pues porque está apagado. Aquí lo que puedo ver es que el pulso este me está saliendo medio extraño, porque me está saliendo de 2.10 segundos, esto no debería ser así. A ver, déjenme ver si quitando esto se corrige, porque... No, pero aquí me confundí, el que se debe de quitar es el pin 9, perdón. Ok, vean que sí me está generando ese pulso, pero es demasiado pequeño que no se puede ver. Vean, ahí está. Aquí voy a empezar a mover. Ay, no puedo. Ahí está el pulso máximo. Pero vean que sí me está generando este pulso. Vean, ahí está. Se está moviendo de abajo hacia arriba y luego hacia arriba. Voy a intentar... Vean, ahí se ve, ¿no? Como que nada más el 25% del tiempo encendido y la mayor parte está apagado. ¿Ya vieron? Y se enciende y se apaga y la mayor parte apagado. Entonces ya vieron que sí está funcionando el pulso o sea que sí está funcionando el 25% del tiempo del duty cycle. Pero
Aguanten, aquí puedo medir esto y como sacar la proporción. Veamos que este es de 1.05 segundos y es el 25% del tiempo. Entonces el 100% del tiempo serían 4.20 segundos. Entonces todo está correcto. No sé si podamos ver esto más grande, la verdad creo que no se puede. Pues no, no se puede, pero bueno, ya con esa proporción ya vimos que sí tenemos como nuestro pulso del 25% a una frecuencia de 0.2 Hz. Entonces, pues ya tenemos pues todos los modos de funcionamiento de nuestros Fast PWM Mode. Ya vieron las ventajas de usar cada uno de ellos y hay que tener como estar cuidando que cuando usemos estos registros, el OCR1A, OCR0A o OCR2A, pues hay que desactivar ese pin como salida para el PWM porque ya vieron que causa algunos errores. En algunos no me daba nada, en este me daba como la mitad del ciclo y no sé, siempre, pues hay que desactivarlos. Esto es todo por el video de hoy. Ya espero que haya quedado muy claro. Me gustó bastante este tema porque son cosas que ya ocupamos más en la vida diaria cuando estamos trabajando con microcontroladores, con motores, con actuadores. Entonces yo creo que es algo muy útil, pero tiene sus desventajas, ¿no? Ahorita mencioné una palabra clave, actuadores y motores. Generalmente usamos este modo cuando trabajamos con actuadores y con motores porque es el modo que viene en el Arduino. Pero este modo no es el más eficiente para trabajar con motores y lo mencioné al inicio del video. Entonces quédense con que este modo lo pueden usar para controlar luces y sistemas sin motores pero independientes, o sea que no tengan uno que ver con el otro. En el siguiente video vamos a ver el modo Fast Correct, en el que vamos a entender por qué este modo no se puede usar cuando queremos trabajar con motores sincronizados y qué ventajas nos presenta ese modo Fast Correct frente a este modo. Entonces hasta el siguiente video, muchas gracias.